¿De qué democracia estamos hablando a 40 años? Radio U presenta Voces de Libertad, 40 años de democracia argentina. Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Extinción de la acción penal. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Están queriendo robarle la tierra a los pueblos originarios. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. El presidente Fernando de la Rúa presenta su renuncia. En el 2015 no había deuda. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Mi trabajo siempre tiene que ver, el arte siempre tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo vivido. El arte es un lenguaje, puede ser la plástica, puede ser la escultura, la pintura, la música. Adolfo Pérez Esquivel es militante social. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por difundir las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras en Latinoamérica. Presidió el Servicio de Paz y Justicia, movimiento latinoamericano promotor de la no violencia. Además, es pintor y escultor. Aquí ves, tengo un chico, un canillita, que está vendiendo diarios. Este era yo cuando tenía 10 años. Yo a los 10 años era este pibe que vendía diarios para poder comer. Vivíamos en un conventillo de San Telmo. Entonces teníamos que aprovechar para vender diarios, tener un poco de dinero para comer y comprar algún libro usado. Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Continuamos con esta entrevista al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Nosotros aquí en Argentina, pero en América Latina, estamos en una crisis profunda. Primero de valores y segundo de políticas superadoras a la situación que se está viviendo. 40 años es muy poco tiempo para la vida de un pueblo, pero es mucho para nosotros, que no estábamos acostumbrados a la continuidad democrática. Pero si analizamos la situación de las democracias en América Latina, están en peligro. No solo democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. De venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Jeg er kommet på vegne av de minste av mine søsken og alle de fattigste i hele Latinamerika, har Esquivel sagt. La memoria es un ejercicio, es como un deporte, hay que practicarlo todo el tiempo, no está instalada. Los pueblos olvidan, repiten, me parece que es muy importante mantener viva la memoria, que no es lo mismo que el rencor. Felipe Piña es el historiador más popular del país, autor de una gran cantidad de libros y también conductor de programas televisivos y podcasts dedicados a la difusión de la historia argentina. Yo creo que soy un ejemplo de cómo a la gente le interesa la historia, que soy una persona popular, que me lee mucha gente, que lo que quiero decir es que es un ejemplo de que a la gente sí le interesa la historia, depende de cómo se la presenten, depende de qué respeto se le tenga al lector o al televidente, en mi caso, la no subestimación. Si uno
parte de la genialidad de que se trató de un grupo iluminado siempre que hizo la historia y la gente fue simplemente un agente pasivo, muy poco interés va a despertar en las personas, ¿no? Muy buenas noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. Hoy tenemos el gusto de recibir a un historiador, un intelectual, un tipo siempre muy interesante para hablar, que es Felipe Piña. Primero me gustaría recordar que el antecedente anterior fue muy corto, fueron 14 años de continuidad democrática entre 1916 y 1930. Después tuvimos permanentes interrupciones del orden constitucional. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos inaugurarían en la Argentina un oscuro periodo de más de 50 años. Hablando de ahora, bueno, son muchos los temas que uno debería evaluar. Primero, la calidad institucional creo que es muy débil. Creo que hay una debilidad muy clara de los poderes institucionales, marcada por los poderes mediáticos y el poder judicial, que está en este momento como el principal poder, ¿no? Como por encima del resto de los poderes, lo cual es profundamente antidemocrático, ¿no? Naturalizaciones que se hacen a veces de determinadas prácticas sociales que no están buenas, y que bueno, esto de honrarás a tu padre, ¿no? Esto de tal palo tal hijo. Analía Kalinek es psicóloga y profesora. Vivió el retorno democrático sin saber que su padre había sido un represor. Ya en democracia, Eduardo Kalinek, excomisario de la Policía Federal, fue juzgado y condenado por secuestros, desapariciones y asesinatos. Mi padre queda detenido, ¿no? En el año 2005, él es detenido con prisión preventiva, acusado por crímenes de lesa humanidad. Yo en ese momento tenía 25 años y era la primera vez que encontraba como alguna vinculación entre este padre y algo vinculado a la dictadura militar. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo nací en el año 79, en plena dictadura, y luego crecí en democracia, pero en años de impunidad, ¿no? El juicio de la Junta yo no lo recuerdo, y luego con las leyes de impunidad mi padre siguió su trayectoria como policía, incluso llegó a ser comisario de la Policía Federal, sin ningún tipo, de reproche acerca de su accionar en la dictadura, y yo crecí totalmente ignorante, ¿no? De esta vinculación. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. En contextos familiares donde esto tampoco era puesto en palabras, en contextos también sociales, ¿no? Hasta lo que fue después la reapertura de los juicios, tampoco se trabajaba mucho socialmente. Pues recién en el año 2005, ya con la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, que yo tengo esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué están diciendo eso a mi papá? ¿Por qué mi papá está preso? El 21 de agosto de 2003, el Senado declaró insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y de punto final. Una otorgaba impunidad a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad cumpliendo órdenes de sus superiores. La otra hacía prescribir las causas penales en curso. Ya con todas las pruebas que se juntan, todo ese expediente es elevado a otra instancia, ¿no? Para juicio oral. Yo leo ese expediente en un acto que está muy culposo, ¿no? Como transgrediendo algo, ¿no? Entendiendo que estaba metiendo mi nariz o mirando algo que no tenía ni que mirarlo porque era lo que decía mi papá, pero bueno, recuerdo ese momento como un momento muy oscuro. Además que en esos años también, con la apertura de los juicios, empezó a haber también a nivel social más noticias. Recuerdo que salían varias noticias. Desde el reinicio de los juicios de lesa humanidad en el 2006, se abrieron casi 600 causas. Y me recuerdo todavía también muy ingenua yendo con eso a decirle a mi papá que como que me lo explique, diciendo cómo, ¿no? Yo vuelvo a ir a la cárcel después de leer eso, a decirle a mi papá, mirá, estás muy comprometido, le digo acá, y leí los testimonios de los sobrevivientes. Y ahí recuerdo, una reacción de mi papá muy poco habitual, como evasiva, se pone nervioso. Recuerdo un intento de mi padre en esa última conversación por justificar su accionar. Y en cada intento de justificación que él argumentaba, yo terminaba como convalidando su participación que él venía negando, ¿no? Cuando empecé a trabajar con el cuerpo y hasta sin palabra, porque yo en ese momento estaba medio enojado con la palabra, cuando estaba en esa adolescencia donde las palabras no decían lo que tenían que decir. Y nosotros volvimos al cuerpo. Omar Viola,
actor, productor, es uno de los responsables del llamado Destape Cultural Democrático. En los primeros años de Libertad, fundó el Centro Paracultural, lugar en el que salieron por primera vez a escena grandes nombres de la cultura, el teatro y el rock argentinos. Yo veía que había un volcán de fondo. El 9 de julio de 1985, Omar Chaván abrió Cemento. Inicialmente fue pensado como discoteca orientada al rock, aunque poco después comenzaron a realizarse recitales en vivo. Chaván vino a ver un espectáculo que se llamó El Intranauta, que yo fui el autor, el intérprete y lo dirigió Elizondo. Ese espectáculo le encantó. Nos invita a Cemento. Por allí pasaron las bandas más importantes de nuestro país, como Los Redondos, Riff, La Renga, Sumo, Viejas Locas, Las Pelotas, Los Piojos, Callejeros, Los Fabulosos Cadillac y Los Ratones Paranoicos, entre otros. Y ahí fuimos a Cemento a hacer una cosa. Y Cemento nos fue otro aprendizaje para nosotros, que hacíamos teatro, un tipo de teatro. La disco, pero hecha no como disco nada más, sino ese espacio llevado a lo teatral, ¿no? Y bueno, ahí en ese lugar medio bastante energético, se arrancó el Paracultural, el Centro Paracultural, así se llamaba. A partir de ahí sale la idea de Paracultural, de un espacio de libertad para poder armar cosas con muy poca, tenemos 4 faroles y nada, pero sí muchísimo respeto a todo lo que venía, muchísima energía como para poder ayudar al otro, verlo, unirlo, y ahí funcionaba yo como recibiendo esas cosas. Había un divorcio entre el rock, entre la música y lo que era teatral, ¿no? Que se rompió, eso se integró. Queríamos hacer ya lo que contuviera cosas que los centros culturales, que la democracia había abierto, no contuvieran, porque siempre quedan cosas afuera. Entonces el Paracultural estaba ahí, en todo eso que no tenía lugar. El Paracultural generó enormes artistas que por suerte han creado lazos que siguen hasta hoy, pero que tal vez no los vemos.